Bueno, yo tengo el gusto de presentar al doctor Marino Capurso. El doctor Capurso es médico cirujano con especialidad en cirugía general y después en cirugía mamaria, certificado en cirugía oncológica, subdirector médico del Instituto de Enfermedades de la Mama desde el 2005 al 2010. Miembro del ABC desde el 2001, miembro de la Sociedad Médica del Grupo Ángeles desde 1999 y miembro de la mastología, miembro de la Asociación de Cirugía General y miembro de la Asociación Mexicana de Mastología. Es fellow del College of the European School of Oncology. Expresidente del Colegio Americano de Cirujanos. Actualmente, profesor del curso de Biología del Cáncer en la Facultad de Medicina de la Universidad Anáhuac, México Norte. Muchas gracias. Voy a revisar, creo que lo puse. Okay. Muy buenas tardes a todos. Pues muchísimas gracias por estar aquí, por la paciencia, y realmente les agradezco porque un sábado en la tarde y estar acá para estar escuchando está igual que yo. De alguna manera está pelón, pero creo que las cosas van a estar bien. Y yo espero que esto sea realmente algo agradable. Yo le agradezco por principio de cuenta al comité organizador el que me haya brindado la oportunidad de estar aquí con ustedes y sobre todo el honor de poder compartir un poco esto que vamos a ver ahora. Bien, vamos a empezar esta plática, pero a diferencia de lo que hemos hecho hasta ahora, vamos a empezar con una pequeña pregunta. Quisiera yo preguntarles, doctores, y todo el público en general que ha estado acá, ¿podrían levantarme la mano para indicarme quiénes han estado en un hospital? Hospital, simplemente, por lo que quieran. Es que la USB donde la puse, se la di a Rafael. Entonces, con la máquina. Con mi máquina y se acabó. Ah, yo la voy a ver. Nada más quitan esa. Bien, ok, vamos a seguir con esto, mientras se resuelve la parte tecnológica. ¿Por qué les hago esta pregunta? Ahora quiero saber quiénes han entrado a un quirófano. Ok, gracias, doctor. El asunto es este. Ustedes deben de saber de a partir de este momento que el quirófano es lo más parecido a Las Vegas. ¿Sí o no? Lo que pasa allí, aparentemente allí se queda. Sí, y precisamente de esto vamos a hablar ahora. Pero tenemos que precisamente conocerlo, porque si todas estas personas que me están diciendo han entrado a quirófano, no será seguramente ni su primera ni su última vez que lo vayan a hacer. Entonces, tenemos necesidad de conocer ciertas características al principio, ¿no? Vámonos hasta el principio. Todo. Bueno, siguen dando al dedito porque si no nos vamos a quedar aquí. Bueno, pocas veces tienen la oportunidad de ver toda una plática en forma rápida y después en forma lenta. Vamos a verlo desde ese punto de vista positivo. Ok, entonces, doctores, bien, por principio de cuenta, esto es la razón por la que me encuentro con ustedes el día de hoy. Y espero que valga la pena en todo sentido. Si me colocaron, por favor, aquí está. Correcto, para no estarme devolviendo. Gracias. Bien. Ahora esperemos que quiera funcionar. No tengo ningún conflicto de interés, ni relación comercial o patrocinio para la realización o participación en esta actividad, así que es completa y absolutamente libre en lo que vamos a ver aquí. Bien, ¿qué es lo que me importa más que veamos el día de hoy?
los objetivos básicamente son estos. Vamos a definir cuál es o qué es un paro cardiorrespiratorio en la sala de operaciones, qué incidencia o cuál es la dimensión de este problema como para que haya justificado hablar de él, siendo que la mayor parte de nosotros no va a participar dentro de un quirófano para esto, pero sí tenemos que conocer qué está pasando y qué justifica hablar de ello. ¿Cuáles son las causas que provocan un paro cardiorrespiratorio en un área de quirófano y cuál es la diferencia con respecto a lo demás? Pero lo más importante al final del día es qué es lo que hay que hacer cuando esto se presenta. Bueno, dicen que si un hombre entra en un hospital llevando su maleta, la idea es que cuando salga del hospital, doctores, lleve su maleta y él pueda llevarla. Esto parece bastante sencillo, pero no lo es. Lo que estamos apostando es que si él llegó bien, ¿cómo se tiene que ir? Bien. Esto es muy importante porque esa es la gran diferencia o por lo que aquí tiene esto peso específico. Cuando tú estás hablando de que un paciente que entró porque se iba a realizar una corrección de un defecto de nariz, no puedes decirme que salió en silla de ruedas. ¿Están de acuerdo? Esta es la importancia de lo que aquí está pasando. Y esto es lo que tenemos nosotros todos que estar pendientes. No, y por eso la plática no se refiere nada más a paro cardiorrespiratorio en quirófano, sino dice qué cosa, que es una labor de todos. Y esto implica a todos los que están aquí conmigo el día de hoy. Entonces, cuando hablamos de este tipo de cosas, parece muy sencillo. Han estado durante estos 2 días hablando de un paro cardiorrespiratorio, pero en realidad es fácil definir un paro respiratorio en una sala de operaciones. Déjenme decirle que la respuesta no está clara. No es sencillo definir qué es un paro cardiorrespiratorio, ¿de acuerdo? Porque puede implicar muchísimas cosas, desde simplemente de que ese paciente vaya a tener una fibrilación, entonces ese paciente está en paro. Pero la mayor parte de nosotros, ¿en qué está pensando cuando hablas de paro? ¿Qué es lo que te viene a la mente cuando hablas de un paro cardíaco? ¿Qué vas a empezar a hacer? ¿Con qué lo relacionas aún cuando no seas médico? ¿Hacer qué cosa? De mínimo, sabes que le vas a dar un golpe en el pecho, no será lo clásico, ¿no? Y todos se entusiasman con esa parte. Los demás ya no lo saben hacer, pero el golpe sí lo dan. Entonces, ya ni siquiera se usa, pero el asunto son las compresiones, ¿sí o no? Entonces, para que quede un poquito claro, la única forma que conseguimos poner un poco de acuerdo a la definición fue esta. Cuando tú tienes que tener la necesidad en quirófano de ir a dar un masaje cardíaco, ya sea abierto o tengas que hacer compresiones externas, tú estás hablando de que ese paciente ya está en paro. Aunque desde el punto de vista del monitor todavía haya actividad. Y esto es lo que ha cambiado el concepto actualmente. No tienes que esperar que el paciente esté prácticamente en paro para decidir empezar con las maniobras. Ahora, lo que aparentemente es muy sencillo de definir, primero tenemos que saber por qué es que nos está preocupando tanto. Lo primero que relacionas cuando tienes un paro es que ¿de quién va a ser la responsabilidad? ¿En quién piensas cuando tienes un paro y estás en un quirófano? El anestesiólogo. Ni siquiera piensan en él. Pero resulta de que van a ver que el anestesiólogo a veces es víctima de, a pesar de que tiene que formar parte de eso. Tengan mucho cuidado, doctores, porque se juzga muy rápido. Pero bueno, el anestesiólogo, ¿pero por qué es importante? No habría forma de operar a nadie si no existiese esa especialidad. Pero dirían que si no hubiese complicaciones en la anestesia, ni siquiera existiría. No como especialidad, porque quiere decir que todos los que están aquí podrían fácilmente administrar el anestésico. Y vamos a hablar precisamente de un anestésico al que todos son adictos. La anestesia local, o como mejor le decía el doctor Rafael, la peligrosísima local. Ahora vean esas estadísticas, doctores. Es interesante ver esto. La incidencia realmente de un paro cardiorrespiratorio en quirófano es bastante raro. Y ven ustedes nada más,
es realmente raro. Si nosotros nos ponemos a ver esas estadísticas, después de todo lo que ustedes han visto durante el día, dice esa es prácticamente ínfima. ¿Lo es? El asunto es que yo dije que esto se parecía a Las Vegas. ¿Por qué entonces? ¿Qué tiene que ver eso con lo que está ahí en esa lámina? Que generalmente no se notifican. Pero ¿por qué no la notificamos? Porque para todo cirujano, el hecho que hayan dicho que tuviste un paro, de alguna manera sabes que es la puerta abierta para que mínimo te lleven a preguntar qué fue lo que pasó. Y nadie quiere dar explicaciones. Entonces, realmente el paro cardiorrespiratorio puede estar realmente subvalorado porque no es notificado con la frecuencia con la que realmente pasa, porque se considera una complicación vergonzosa. Esa es la verdad. Ahora, estamos hablando de estadísticas de 0.2 a 1.1 casos por cada 10,000. Pero vean ustedes qué es lo que estaba pasando en 1980, doctores. ¿Realmente ha habido o no ha habido una diferencia? Y es significativa, no es poca la diferencia. Ahora, esto no es por arte de magia, no es solamente de que tengamos mejores anestesiólogos, estamos hablando de mejor tecnología que nos permita dar mayor seguridad a nuestro paciente. Ahora, esto llega a ser todavía más doloroso cuando estamos hablando precisamente de esta población, cuando estás hablando de los pacientes pediátricos, pero los que más tienen problemas y donde más fracaso tenemos todavía es en los neonatólogos. O sea, todos los que son neonatos realmente tienen la mayor cantidad de problemas. No tienen las mejores estadísticas. Pero fíjense una cuestión, doctores, que esta estadística está cambiando en el tipo de anestesia, no en la anestesia general. ¿En dónde estás teniendo más que todo el riesgo? Cuando hablas de una anestesia regional. Pero no deja de ser importante. Ahora, ¿qué tan catastrófico es que tengas un paro cardiorrespiratorio? Doctores, eso que tienen ustedes allí enfrente, señores, es la estadística de cómo sobreviven. Y esto es bien importante. Realmente, 34.5 quiere decir que ¿qué le pasó a los demás? O sea, esto aparentemente todavía es de miedo. Entonces, esto justifica, pero más del 15 al 20%, sí, es mucho mejor que lo que estamos teniendo en sobrevida si te hizo el paro fuera de quirófano. O sea que dentro de todo lo que aparentemente es complicado y un fracaso, realmente seguimos teniendo buenas estadísticas. Ahora vean ustedes esto, doctores. En el Reino Unido son más optimistas. Llegan a decir que tienen hasta casi el 50% de éxito en recuperar los pacientes que tienen un paro. Y vean ustedes, esto significa que en exclusiva, en la anestesia llegan a tener cuando son solamente complicaciones de la anestesia. Pero el problema es que el vulgo, generalmente todos nosotros, cuando no tenemos un conocimiento, ¿qué piensas? Hizo paro cardiorrespiratorio, algo le hizo el cirujano o algo le falló al anestesiólogo. Pero sobre todo, ¿quién lleva la culpa? El anestesiólogo, por lo general. Pero déjeme decirle que las verdaderas causas para tener un paro cardiorrespiratorio por anestesia son extraordinariamente raras y son a los pacientes que mejor les va. Tienen más del 70 al 80% de sobrevida. Entonces quiere decir que realmente la anestesia es bastante segura. Sin embargo, no está exenta de riesgos. No estoy hablando de eso. Ahora, tenemos que definir algo que es bien importante y que se nos olvida. No estamos hablando ya de cualquier cosa. El problema es que no tenemos una misma definición. Y ese simple problema nos cambia las estadísticas. Dependiendo de cuál es la definición de ti de paro, a lo mejor tomas casos que sí son o que no lo son y los desprecias. O los sumas. Ahora, pero hay una cosa. ¿Cuál era el promedio de vida hace 40 años? ¿Y cuál es el promedio de vida hoy? La mayor parte de las veces, si te portas bien, tienes más de 80 años de vida. Así que, señoras, si estaban pensando cambiar de modelo, les va a costar. Se van a tener que quedar con él. Ahora, el asunto es que la población moderna es una población que tiene patologías diferentes y obviamente estamos teniendo dentro de quirófano a pacientes que tienen mayor edad y con ello tienen
patologías crónicas más complicadas. Y sin embargo, estamos hablando de que las estadísticas no son malas. Ok, entonces, pero siendo todo esto, ¿por qué me podría dar? Y aquí es donde quiero que tengamos ya atención en todo esto. Aquí es donde todos podemos colaborar para entender. Uno puede decir, pero ¿yo qué puedo hacer? Si tú sabes que existe esto, puedes entender el riesgo de tener un paro cardiorrespiratorio en quirófano, conociendo a qué tipo de paciente te estás enfrentando. Aquí hay factores preoperatorios, qué condiciones tenía mi paciente o cómo fue entrando. ¿Era una cirugía de urgencia o era una cirugía electiva? Si tú tienes un procedimiento quirúrgico que es de urgencia, probablemente no puedes tener suficiente tiempo para estudiar todas las partes crónicas que viene con ese paciente. Y no estoy poniendo aquí ni se está enterando un paciente con trauma. Estamos hablando de cirugía electiva no cardiovascular. Cirugía general. Ahora, otra cosa que es importante es el manejo intraoperatorio. Y esto sí es bien importante, doctores. Entonces, ¿cómo prepararon a ese paciente? ¿Se tomó o no se tomó los estudios? A veces le piden los estudios y da hasta flojera. Dice, ¿para qué quiere eso el doctor? ¿Para qué pide tanta cosa si lo que te va a operar es una hernia? ¿Sí o no? El asunto es, esto pasa hasta que aquí pasa. Entonces te das cuenta de que el estudio no es simplemente algo banal. Ahora, la otra cosa es la técnica anestésica. Y vamos a hablar un poquito más de esto en profundidad, pero déjenme decirles algo. La mayor parte de los casos que tenemos paros cardiorrespiratorios tienen que haber una afección preexistente y eso no lo tomamos en cuenta. No tomamos en cuenta de que tienes a un paciente de 82 años que entró a quirófano, que tiene cardiopatías, que tiene otro tipo de enfermedades crónicas y estás esperando el milagro. Entonces, pero esta parte es la parte que quizás no puedas controlar. Pero ¿qué me dicen de las otras? ¿De quién depende? No me vean. Vean la lámina. Y vean ustedes qué es lo que está fallando aquí. Fallo en el monitoreo, manejo inapropiado, pero sobre todo el error humano. No te percataste de qué era lo que estaba pasando con tu paciente. En un estudio que hizo la clínica Mayo, y esto es bastante reciente, en el 2010, estas fueron las causas más importantes de paro cardiorrespiratorio. Ahora dígame una cosa, siendo que la mayor parte de nuestros jóvenes mueren en las carreteras, ¿qué tienen en común con lo que está ahí subrayado? Hemorragia. Siempre tienes ese gran problema. La hemorragia es lo que mata a tu paciente. Y después vienen las complicaciones cardíacas o factores con las drogas relacionadas. Pero ¿qué tienen acá? Algo que ustedes han estado viendo durante todos estos días. Hipoxia. Y uno dice, eso no puede pasar. Ahorita vamos a ver cómo es posible que un paciente que está monitorizado puede estar en hipoxia. Y la otra cosa es pérdida de la vía aérea. O que tengas una falla inadecuada en la ventilación. Y uno dice, eso no puede pasar, el paciente estaba intubado. ¿Está seguro que estaba bien intubado? ¿Cuántos casos han conocido de que el paciente, no todos los pacientes, doctor, y pierdan esa idea, van a estar en decúbito dorsal? No todos los pacientes están acostados, los pacientes están a veces precisamente boca abajo, están sentados. Y el anestesiólogo tiene que estar precisamente vigilando eso. ¿O cómo creen que van a abordar la columna vertebral, doctores? Y allí es donde ocurren los problemas. Ok, no estoy diciendo ni justificando. Cualquiera de estas cosas, pero sobre todo la hemorragia profusa, es lo que termina complicando y aumentando el número de pérdidas. Es lo que disminuye tu sobrevida en más de un 10% de los casos. Ahora, en otro estudio que se hizo en Pittsburgh, lo que hicieron fue que vieron que había otro tipo de eventos. Y aquí están los eventos trombóticos, los infartos, la sepsis, la falla orgánica, sobre todo en la fase terminal, y los pocos eventos anestésicos. Ellos encontraron que básicamente todo esto que está dentro del círculo depende del anestesiólogo. Dense cuenta. Todo esto es lo que maneja precisamente el anestesiólogo y por eso es el que lleva mayor responsabilidad. Sin embargo, ellos encontraron
que la mayor parte de las veces el anestesiólogo no es el que realmente tiene la responsabilidad. Hay factores agregados. Por eso vuelvo a decir, ¿solamente entra en el quirófano el cirujano y el anestesiólogo? No, entran ustedes. Es más, de mis alumnos, ¿me va a invitar a una cirugía? Pero nada más que bueno, no, los mirones son de palo. Pero realmente el que entra en el quirófano tiene una responsabilidad. Y la responsabilidad empieza desde cómo colocaste al paciente. Porque una mala posición puede significar que pierda hasta los dedos. Entonces, doctores, no es de extrañar que también todo este tipo de cosas tiene que tener cuidado, no solamente del anestesiólogo, y es el último que van a ver. Ahora, la tecnología tiene muchas cosas y muchas variantes, lo mencionaremos, pero a ver, vamos a hablar de esto. Anestesia y paro cardiorrespiratorio. Fíjense ustedes, en este estudio de más de 2,000 pacientes que eran muertes relacionadas con la anestesia en los Estados Unidos, el 46% fue por sobredosis anestésicas. Y solamente el 42.5 efectos adversos de los anestésicos, 3.6 de complicaciones de anestesia, embarazo y 7.3 de otras que no fueron en forma común. O sea, las drogas anestésicas tienen implícito un riesgo. Simplemente ser anestesiado lleva un riesgo. ¿Cómo vamos a hacer? Ahora, ¿cuál es la presunción general? Esta es la presunción. El paciente que se encuentra en la sala de operaciones está monitorizado continuamente, ¿sí o no? Te colocan toda una sarta de cosas dentro precisamente para monitorizarte. Desde que llegas inclusive te preguntan si tú eres la persona, y eso se llevó a cabo apenas ahora cuando hablan de los checklists, que te preguntan si tú eres el paciente y cuál es la cirugía a la que vas a ser sometido para evitar errores. Entonces, ¿cómo es que alguien que está monitorizado puede llegar a tener un paro? En teoría, dice, ¿cuál sería el verdadero problema? No lo identificaste. Identificaste el paro en forma tardía. Y aquí es donde viene la diferencia en la definición. Hasta ahorita, ustedes escucharon inclusive la plática anterior. Y la plática anterior lo que hablaba era que tú te vas a tener que enfrentar a un paciente o a una persona que no conoces, que no sabes qué tiene y lo vas a intentar rescatar, ¿sí o no? Pero ¿cuál es tu responsabilidad en ese punto? Es muy limitada. Pero este paciente que está allí monitorizado, se supone que tú lo debes de conocer perfectamente bien. O por lo menos eso es lo que le estamos apostando. Y además, entonces está todo monitorizado y tú podrías identificar con más rapidez que si te encuentras a alguien que está tirado en la calle, acaba de caer. Si tienes suerte lo ves caer, si no a lo mejor lo encuentras ya caído. Aquí no se trata de eso, lo vas a identificar. Entonces, la realidad, doctores, es esta. Estando monitorizado, pierden más de 2 minutos en reconocer que hay un problema. Y adivinen con quién es el primero que te tienes que pelear. Con el cirujano, porque no se quiere detener. Haz lo que tengas que hacer, pero yo sigo. El problema es este, ¿no? Y entonces lo que está faltando, doctores, es un alto índice de sospecha. ¿Por qué esto es muy importante? ¿Por qué estoy contento con este curso? Ustedes lo que están haciendo ahora es que van a identificar qué cosas deben de ponerme en atención. Eso es lo que están haciendo. Entonces puedes tener una sospecha y eso puede significar la diferencia para identificar un problema. Ahora imagínense para lo que debería de servirnos ya dentro de un quirófano. Ahora, el paciente es de alto riesgo. Entonces, doctores, si tú sabes que el paciente es de alto riesgo, no esperes a que haga un paro cardiorrespiratorio para empezar a tomar medidas. A lo mejor ese paciente tenía que tener las almohadillas puestas para una cardioversión, porque sabías que tenía una alta probabilidad. O a lo mejor tú deberías de haberle puesto un monitoreo sanguíneo invasivo. Pero díganme una cosa, de todo lo que están viendo allí, ¿por qué no se hace todas las veces? No es por flojera. ¿Qué implica todo lo que tienen que hacer allí? Costo, dinero. Por eso me preocupaba que estaban diciendo cuánto cuesta un desfibrilador y lo que los alemanes dijeron que no pueden comprarlo, pues entonces yo a veces me hizo el corazón chiquito porque digo, la primera economía de Europa dice que no puede, pues entonces nosotros estamos metidos ¿en dónde?
o cómo nos toca a nosotros, porque la verdad va a estar difícil. No le pones una línea, porque cada gasto que tú hagas en un quirófano suena la registradora. Y nuestro sistema de salud no está precisamente con muy buena salud. Entonces todo eso es costo, pero lo necesitamos. Si el paciente tiene una tensión que puede tener asistolia, tú deberías de estar pendiente de que puede hacerlo y que tuvieses una detección oportuna de una fibrilación ventricular. Aquí les voy a contar algo, doctores, y no es un pleito con la tecnología, pero no me dejen mentir que hay hasta cirujanos que están operando y están más pendientes de cuándo suena el teléfono. ¿Y saben cuánto necesitas? ¿Cuánto acabamos de decir que te tardas en reconocerlo y que ya es malo? 2 minutos. ¿Te has tomado el tiempo de saber cuánto lees tu correo? Ya no digo ¿cuánto tiempo pierdes en estar contestando? Entonces, este tiempo a veces es terrible. Entonces, todas estas cosas como son la oximetría, la capnografía y las líneas arteriales definitivamente no son un lujo, es una necesidad. Doctores, la causa más común de un paro cardiorrespiratorio en quirófano es la falla en reconocer que el paciente se estaba deteriorando. Es una verdadera tristeza a veces que tú estás diciendo, estás operando y dices, oye, yo siento que el paciente, la sangre está muy oscura. ¿Está bien? O sea, ¿cómo diantres es que si tienes un anestesiólogo, estas cosas llegan a pasar? Y uno dice, ¿no va a pasar? Sí pasa. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? De déficit de atención. Nos estamos confiando mucho a que el monitor me va a decir las cosas y ya se nos olvidó inclusive ponernos un bendito estetoscopio para saber qué está pasando. Hay que regresar un poquito a todo eso. Entonces, doctores, sin embargo, Dios protege a sus animalitos y vean nada más, en la mayoría de los casos, la falla en rescatar a los pacientes con un paro cardiorrespiratorio no es aquello, es debido a condiciones subyacentes graves del paciente. Pero era tu responsabilidad haberlas identificado. Tenemos grandes responsabilidades. Un paciente se duerme en la esperanza de que tú vas a cumplir con tu trabajo. Y tu trabajo es salvarlo. Y si no lo vas a dejar mejor, entonces por lo menos déjalo como estaba. ¿Sí o no? Muy bien, doctores. Entonces, déjenme decir, ¿qué debo de tener presente entonces? El deterioro lo que necesita son minutos, segundos para que un paciente se te ponga mal. La otra cosa, tienes que entonces estar viendo todas estas variables, es lo que tiene que estar haciendo un anestesiólogo. Para aquellos que preguntan que por qué cobran tanto. ¿Ah? Bueno, sí, porque el que cobra más no es el cirujano, es el anestesiólogo. Pero es que, como dicen ellos, cualquiera lo duerme, la bronca es despertarlo. Entonces, quiero poner algunas cosas, doctores, dense cuenta de que son cosas bastante sencillas, pero son todas las cosas que debe de tener cuenta un anestesiólogo, que no haga hipovolemia. ¿De acuerdo? Y esto es tan fácil como que el cirujano se recostó, ¿sí? Y le tapó la solución y no está pasando la solución. Y nadie se fijó cuánto llevaba de uresis. Nunca preguntaron. Esto es nuestra responsabilidad. Estoy hablando directamente con los que están involucrados con medicina. Tienen una gran responsabilidad. No es nada más cortar piel. Es ver todo el entorno, que significa cortar piel, porque cada vez que cortas, lo que estás es cercano a la hipovolemia. Estás perdiendo volumen. Lo estás recuperando. ¿Tu anestesiólogo está pendiente de eso o de su Nintendo? Es su responsabilidad al final. ¿Qué es el autopip y por qué me pongo esto acá? El asunto es que si tu paciente es asmático o es hipoquiento, generalmente tiene una tendencia a retener volumen de aire, pero es viciado. Ahora, entonces, si tú no estás pendiente de que, y lo estás nada más ventilen lo que anteriormente decían, darle a la negra, que era la bolsa, lo único que estás haciendo es aumentar esa presión del aire residual. Y ese aire residual se va a cargar sobre las cavidades cardíacas derechas, va a aumentar la presión y de repente, voilà, el paciente cae en paro. Y nadie sabe, si yo lo estaba ventilando, precisamente por eso. Entonces, tú puedes estar procurando retención, de gases. Pero ¿por qué si un paciente está en la sala de operaciones es tan difícil monitorizarlo? ¿Por qué se cometen estas cosas? Pues doctores, déjenme decirles, es que nosotros estamos demasiado apegados a la tecnología. Falsas alarmas, ¿no han visto eso?
No me digan que no han estado en quirófano, que de repente empieza a sonar la alarma. ¿Y qué haces cuando suena una alarma? La apagas. ¿Sí o no? Si está en tu casa, suena el despertador, la apagas. O sea, y después dice, es que me levanté tarde. No, o sea, a ver, y la alarma suena y lo primero es que, a ver, no me dejen mentir. ¿Qué fue lo que pasó en Argentina con uno de los aviones? Tenía la alarma apagada permanentemente y para cuando fue verdad, se cayó. Y nosotros tenemos una alarma, suena la alarma y lo primero que tú dices como cirujano, oye, por favor, de veras me voy a tener que estar escuchando esa música. Por favor, bájale el volumen a eso. Estorba la bendita alarma. Oye, si está sonando, preocúpate si realmente... Y el anestesiólogo, si de veras es muy competente, le digo, sí, claro, doctor Capurso, si no te molesta devolverme mi monitor, que lo que pasa es que lo despegaste y lo moviste y yo no puedo estarlo monitorizando. Pero si el paciente, si el anestesiólogo está dormido, como parte, entonces tienes a un paciente dormido y un anestesiólogo medio despierto. Y las cosas no van a salir bien. Entonces, desconexión del monitor, y esa es una responsabilidad muy frecuentemente compartida, sobre todo con lo que son los cirujanos, los ayudantes, que ven un cable y, no, pues lo pongo acá, ¿no? Y estas son todas las cosas. ¿No identificaste que había una hipotensión? Oye, ¿es normal que las rayitas estén tan espaciadas? Es que marca 40, entonces le dan un golpe y el monitor empieza a andar más rápido, ¿no? Es terrible, estas cosas pasan más de lo que debería. Doctores, esta es tu oportunidad de darte cuenta de que está pasando algo. Una bradicardia es la invitación a tener un paro. Es tu preámbulo. Y aquí no se vale de que voy a esperar que se caiga. El paciente se va a caer, te lo prometo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos entonces que concentrarnos? A ver, el manejo del paro cardiorrespiratorio entonces va a ser similar al que ustedes han estado viendo en estos días. ¿Creen que sea igual? No traten de adivinar. ¿Tendrá otras reglas? ¿O el anestesiólogo siempre es el malo del equipo? Doctores, no es igual. El PCR del paro cardiorrespiratorio en quirófano es completamente distinto al paro que vas a ver en la calle. Simplemente pónganse a pensar una cosa, doctores. Con que tengas una vía aérea difícil, y mis estudiantes no me van a dejar mentir, es la parte donde te humillan, intúbalo. Y se te quedan viendo, ¿no? Y empiezas a dar, le tumbas los dientes al monitor, le tumbas, y ya al final le pusiste el tubo y dices, está reprobado. O sea, realmente es una parte. Ahora imagínate en la vida real que tienes a un paciente que tiene el cuello corto, un paciente que es obeso, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, simplemente los múltiples intentos, simplemente el meter un laringoscopio puede provocar un reflejo vagal. Así que tómate muy en serio cuando vayas a colocar un tubo endotraqueal, no seas tan rápido, porque a lo mejor tú eres el que realmente va a provocar el paro cardiorrespiratorio. Entonces, si tú vas a intubar, deberías de estar previendo que eso puede pasar. Y esa es la mejor forma de estar listo para resolver el problema. Entonces, aquí no pueden seguir, necesitas seguir otro tipo de lineamientos. ¿Por qué? Porque aquí tú lo vas a ver, tú conoces al paciente, te está pasando ante tus ojos y tú pudiste haberlo anticipado. Entonces, aquí la respuesta oportuna y enfocada es distinto al que te encontraste tirado en la calle. No me digas que es lo mismo, no es lo mismo, es mucho más complicado y a la vez debería de ser más sencillo porque tienes todo un mundo de cosas que en la calle no vas a tener. Con suerte lo que tienes es un bendito desfibrilador y cuando lo abres está descompuesto. Así que te toca seguir haciendo compresiones y quien te está acompañando es una damita y dice yo no sé hacer eso. Así que respira profundo y es tu día de suerte. Vas a ser héroe, pero en quirófano se supone que somos un equipo. El asunto es, en serio, ¿cuántas veces han entrado en un quirófano en el que digan, oiga, si se presenta un paro, sí, yo voy a dar las primeras compresiones, tú me sigues y todo. No, sino cuando ya están, que de veras ya están, que están peor que el paciente, entonces ahora sí, oye, dale tú, ¿no? Entonces, yo necesito que nos organicemos, doctores. ¿Y dónde me voy a organizar? En el perioperatorio. Miren, doctores, es tan diferente esto que hasta cuando está induciendo
el anestesiólogo al paciente, en ese momento que lo está induciendo le hace un paro. El paciente puede hacer un paro desde que lo inducen hasta que está poniendo la última sutura. Y estas cosas son trágicas. Estás poniendo el último punto y dices, Dios, ya la hice, y en ese momento el anestesiólogo dice, entró en paro. Y tú dices, no puede ser. Superó todo y ahorita me hace un paro. Entonces, doctores, la mejor forma es estar preparado. Ahora, ¿qué pacientes están en mayor riesgo de presentar un paro cardiorrespiratorio? Básicamente, doctores, estos son los pacientes. Véanlos bien y tienen que reconocerlos. Y, doctores, qué pena para los caballeros, pero ¿qué creen? Nos salió nuestro número. Los varones son los más débiles, para que sigan pensando que somos el sexo fuerte. Sigan soñando, nenes, porque eso no va a pasar. ¿De acuerdo? Sigan soñando. Eso no es... ¿Y quién te lo enseñó? A ver, ¿quién te lo enseñó? Una mujer. Ahí está. Falla cardíaca congestiva, hipotensión. Pacientes que si tienen menos de 90 milímetros de mercurio en la sistólica, tú sabes que ese paciente en cualquier momento, con tanto que sangre, ya tienes para tener, ¿sí?, un paro. Y esto puede ser un parto, no necesariamente una hemicolectomía, un parto. Pacientes con falla renal, pacientes con cáncer, tienes que estar preparado para lo peor, para poder enfrentarlo. Ahora, déjenme decirles, ¿cuál es la única diferencia, no? Bien, déjenme decirles que para poder hablar de diferencia en el RCP con lo que ustedes están aprendiendo el día de hoy y mañana, es que tienes que demostrar que lo haces con calidad. Entonces, para hacerlo con calidad, doctores, eso se lo deben estar enseñando seguramente como Rosario desde ayer. No es una cosa que se tengan que aprender para pasar el examen. Adivina cuándo va a ser tu examen. Hoy, cuando de repente encuentres a alguien tirado y entonces empieza, ¿cuánto decía que? Tú dale. No es dale. Tengo que tomar en cuenta cuántas compresiones. Tan malo es dar poco como dar demasiado. Lo vas a matar. Lo que no hizo el accidente lo haces tú, lleno de buenas intenciones. Por eso los cementerios están llenos de buenas intenciones. Tienes que saber esto. ¿Cuántas ventilaciones? Es una lástima que hayas venido 3 días aquí a distribuir tu tiempo. No puede ser. Y resulta de que no has aprendido eso y tu novia que está al lado, que no vino, sí, dice, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Pero si tú fuiste al curso, bienvenido al equipo. Eso es ambiente familiar. Ok, entonces, en lo que reconozcas, lo más difícil es reconocer es que tienes un paro ante ti. Y eso a veces es muy duro. Si ya lo reconociste, entonces empieza a dar las maniobras del RCP temprano. ¿De acuerdo? Cualquiera de estas, y yo no creo que lo tengan que repetir, lo han estado repitiendo desde ayer. Simplemente lo que estoy es confirmando lo que deberían de saber ya. Ahora, ¿cómo me monitoreo la calidad del RCP? ¿De acuerdo? Bueno, esto es algo bien importante. Hasta hace poco era, tú dale, si tengo pulso carotidio, quiere decir que vamos bien. Se ha demostrado que es la peor forma realmente de tener eso. ¿De acuerdo? Y además, en un quirófano resulta bastante penoso que te esté basando en un pulso carotidio cuando tienes un montón de monitores. Entonces, utiliza la tecnología, ¿sí? Tendrías que tener un canógrafo, tienes que tener, en ese momento, le colocas un catéter central, necesito saber si le paso más líquido. Y entonces me va a dar los registros. Doctores, no es un lujo. Ahora, si tienes bradicardia, ¿de acuerdo? Y ritmos que no son desfibrilantes, entonces, ¿qué va a pasar con estos pacientes? Bueno, el hecho es que la bradicardia sintomática, o sea que ya va haciendo 60, 40 y sigues esperando, se va a recuperar. No se va a recuperar. Entonces empieza, sí, la PF, porque eso no lo vas a desfibrilar, doctores. ¿Con qué lo vas a hacer? Tienen varios días aquí y me dicen que no pueden hacer esto. Si es bradicardia y no es desfibrilable, ¿con qué lo van a hacer? Tienes que meterle medicamentos. Y tienes que empezar a muy probablemente a decidir si le vas a dar o no le vas a dar compresiones. La respuesta, lo más importante, el ABC, primero, dale oxígeno antes de inyectarle cualquier cosa. Porque a lo mejor lo que ese paciente tiene
Es una hipoxemia que está provocando precisamente que ese miocardio esté disminuyendo su función. Con que le empieces a dar a la negra, el paciente va a ir de bien. Ya ni siquiera es negra, ¿verdad? Porque ahora es gris y le ponen colores lindos, verdes, en fin. Bueno, retírale el PIP, a lo mejor, porque lo que está haciendo es retención de eso, ¿sí? E inicia la RCP. Si hay un retraso, medicamentos para RCP, si no alcanza, si tú no le das RCP, por mucho que le pongas atropina, por mucho que le pongas, ¿cómo creen que va a llegar? No, si no hay milagros allí, la bomba no está funcionando. Entonces, si no está funcionando la bomba, tú le pones el medicamento y ahí se queda. Necesitas que esa bomba trabaje. Pues adivina que ese es tu trabajo. Dale. Bueno, pero muy bien, doctora. La única se aventó atropina. Bien, entonces, eso es, así me gusta. ¿Sí? Tengan cuidado, pueden tener necesidad de a lo mejor darla directa, ¿no? Pero son las vidas. El hecho, a ver, si tengo bradicardia asintomática con un PCR no desfibrilable, es la causa más común de un paro cardiorrespiratorio. Y la respuesta, lo único que necesitas es sobre todo oxígeno. Y empezar a medir antes de que empieces con las otras cosas. Ahora, tienes que ver si tus compresiones son buenas. Y eso es lo que te va a dar una buena respuesta. Ahora, doctores, esto también seguramente se lo aventaron ayer. Las 5 H's y las 5 T's. ¿Sí o no? Bueno, entonces ya se la tienen que saber. No es de gratis. ¿De acuerdo? Ok, doctores, anafilaxia. A ver, voy en esta parte de bajada. Las cosas más importantes que me causan paro cardiorrespiratorio, anafilaxia. Miren, doctores, la anafilaxia es una cosa que es impredecible. ¿Cómo sabes tú que eres alérgico a algo cuando te da alergia? No hay forma, o sea, no hay ninguna otra manera. ¿Y tú crees que el anestesiólogo va a saber que tú eras alérgico al medicamento? Pues no. Entonces lo que le toca a él es, tiene que pensar que tú puedes serlo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Déjenme decirles, vean ustedes esto. Vean todas estas cosas, medio de contraste. ¿Cuántas veces le vamos a quitar la vesícula? Vamos a ver si tiene más piedra, le meten medio de contraste y bolas. Oiga, se está llenando de ronchitas. Oiga, el paciente se le está hinchando la boca, etcétera. Está teniendo una reacción anafiláctica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el caso de un choque anafiláctico que me provoca un paro cardiorrespiratorio? Detén la cirugía, no va a pasar nada si no tienes paciente a que sigues operando. Primero recupéralo, dale oxígeno, ojos con la epinefrina, tengan cuidado con la epinefrina. Sé que es lo más fácil, la que ponérselo subcutáneo, pero tienes a una bomba parada también. Entonces, si te pasas con eso, tienes problemas. Entonces, a lo mejor tendrías que utilizar bloqueadores H1. Esteroides, nada más les recuerdo algo. Las dosis de esteroides tienen que ser cuidadosas. El esteroide es irritante del nodo sinoauricular, te puede provocar arritmias. Entonces no mandes esteroides y piensas que el esteroide lo va a resolver en 5 segundos. Ten paciencia. Y la otra, a lo mejor necesitas niveles de triptasa para saber cómo está tu respuesta. Ahorita vamos a ver algo. La PCR, si no hay ausencia de pulso, entonces lo que vas a empezar es a dar RCP y epinefrina 1 miligramo IV y vas a esperar una respuesta y lo puedes repetir hasta cada 3 a 5 minutos. Tengan cuidado con la vasopresina y retirar el autopip. A lo mejor el paciente no necesita tanta presión porque si es asmático tendrías que pensar que a lo mejor tu propio PIP es el que lo está matando. Si el paciente lo primero que hizo fue un broncoespasmo, entonces te invito a que pienses que ese paciente lo que tiene es un neumotórax. Y que a lo mejor por eso hizo el paro. Necesitas una bendita aguja para salvarlo. Bien, esta es la peligrosísima local. Todos adoran la local y los pacientes creen que están seguros con la local. Déjenme demostrarles algo, doctores. La anestesia local es una de las causas de paro cardiorrespiratorio. Para aquellos que critican que por qué algunos hospitales, a pesar de que hagas el procedimiento con anestesia local, le piden que vaya a quirófano. Si ese paciente se pasa, ¿y por qué se pasa la dosis de anestésico local? ¿Por qué creen que se puede pasar?
porque el paciente jamás termina de entender la diferencia entre no te va a doler a no vas a sentir. Y cada vez que lo tocas como siente, piensa que le va a doler. Y entonces, ¿qué hace el cirujano? O que le pone más y le pone más, pensando que no va a pasar nada hasta que pasa. Entonces, antes de llegar a esto, vean lo que, oiga, y como está despierto, es que me sabe a metal, ¿no será que tengo algo? No, pues es que no se ayunó, tiene amarga la boca. Es que estoy oyendo ruido raro, es que hay mucho ruido aquí. O sea, te están mandando las señales y eres sordo. Entonces, doctores, cualquiera de estas cosas es lo primero que va a manifestar el paciente. Y entonces lo primero que se va a presentar son contracciones prematuras. ¿Qué es lo que debes de hacer? Suspende, créanme una cosa, doctores, vean lo que va a pasar ahorita. Es impresionante, con una anestesia local en lo que vas a terminar. Tienes que suspender el procedimiento, tienes que intubar al paciente. Es una situación grave, esos pacientes terminan convulsionando. Entonces, si el paciente está en eso, intúbalo, empieza a ventilarlo. Y entonces le empiezas marcapaso transcutáneo. ¿Por qué? Porque sobre todo la ubicaína es tóxica al corazón. ¿Y cuál es la toxicidad que da? Lo hace que lata cada vez más lento. Por eso le tienes que poner un marcapaso externo para que empiece a darle ritmo. Si no, te va a tocar a ti. ¿De acuerdo? Ok, entonces, RCP, si ya empezaste con esto, dale, inmediatamente empieza a darle compresiones. Intralipid, y esto dice, ¿intralipid para qué? Pero si eso es de proteína, yo creo que se equivocó el doctor. No, no me equivoqué. A ver, el asunto es que lo que necesitas es que la anestesia local le encanta el miocardio. Entonces, lo que vas a tratar de hacer es competir para tratar de atraerlo. Y sobre todo es lipofílica. Entonces, lo que vas a hacer es ponerle esto y le va a llamar la atención. Y entonces se va a salir del miocardio para pegarse con esto y desintoxica al miocardio. ¿Quedó claro? Bueno, ahora, la mala noticia. No, señora, no diga eso. No, si no estamos en Venezuela. Pero bueno, a ver, sí hay, el problema es que esto no está completamente demostrado. Sí, porque si no el doctor Rafael va a decir, esa cosa no está firmada. No está firmada, Rafael, pero sí hay protocolos que dicen que sí funciona. Entonces, si estás desesperado, úsalo y después me echas la culpa. Bien, no hay problema. Bicarbonato. Tienes que, obviamente, quitar la acidez que tienes allí. Entonces, al pH tratar de mantenerlo, pero recuerda que no puedes pasarte. Si vas a pasarle bicarbonato, tienes que estar pidiendo gasometrías. ¿De acuerdo? Ok, ojo con la epinefrina. En este momento, lo menos que debes de utilizar es la epinefrina. Si tu corazón está todo, ¿sí?, intoxicado y tú le mandas epinefrina, es como pedirle a un banco que ya está quebrado. Entonces lo único que vas a hacer es que lo poquito que quedaba de reserva, la terminas de romper. No uses en ese momento epinefrina. Ok, bien, doctores, no me voy a detener con esto, aunque lo haya puesto. Para quienes les interese, con mucho gusto, tenemos al doctor Jorge Gutiérrez, y les va a dejar, ahí pueden acercarse con él para dejarle con ustedes una serie de tarjetas que trae precisamente todo esto y otros, de qué es lo que tú tienes que hacer. A mí creo que estoy de acuerdo con los promotores de este curso, es que tengan la información. ¿Qué tienes que hacer en cada caso? Sería difícil que en una plática general pudiésemos hacer todas estas cosas. Pero quiero pasarme a esto. Muchos de los que conocen hacen esto. ¿Sí? Van tras las cosas y no importa lo que pase, ¿no? Pero estás fijándote en el camino. Alguien se ha preguntado qué es lo que tengo que hacer para que no me pase. Entonces, sí hay un sistema. Es estudiar precisamente, y me voy a saltar esta parte, con algo que sacó el Colegio Americano de Cirujanos, que era precisamente una calculadora. La calculadora lo que está haciendo es determinar qué tipo de paciente tienes enfrente. Es una maravilla esa calculadora porque tiene inclusive más de un millón de operaciones incluidas y ya hay más de 500 hospitales en los Estados Unidos que está afiliado. Lo que están haciendo ellos es darte toda una guía para que cada vez que entra tu paciente, ¿sí?, tú puedas hacer esto. Lo haces en tu computadora, vas metiendo todos los datos del paciente y ellos son capaces de decirte no solamente qué riesgo tiene, sino incluso cuántos días se va a quedar. Porque no basta con decir voy a estar pendiente. Lo justo sería que tu equipo estuviera enterado
y tú también, como cirujano, cuál es el verdadero riesgo de tu paciente. Si tuviéramos entonces que concluir, doctores, y ya hay que concluir porque es sábado, ¿de acuerdo? Déjenme decirle entonces, el paro cardiorrespiratorio es un evento inesperado en la sala de operaciones. Afortunadamente no es tan frecuente, pero es un evento que, aunque es raro, debe de ser anticipado, inmediatamente reconocido y efectivamente tratado. 3 días aquí es muy buen tiempo de que hayan por lo menos aprendido a recuperar al paciente. Existe toda una variedad de dispositivos dentro de quirófano. Ya tú lo sabes, ya no puedes cometer la tontería de decir, es que yo no lo sabía. En este momento eso sería pecado de omisión. Si ves un monitor desconectado, ¿sí? Acabemos también con muchas de esas cosas que llamadas clínicas en las que el pobre anestesiólogo está bombeando, pero realmente él es el pobre o el paciente que se está sometiendo. Ese tipo de riesgos es inmoral a estas alturas del partido y sigue pasando. Entonces tengo que conocerlo. El paro cardiorrespiratorio relacionado con la anestesia está asociado con un resultado relativamente favorable, pero ¿de qué va a depender? ¿De qué va a depender de que le vaya bien cuando llegó al paro? De que tú te hayas percatado antes de que lo haga. Este no es el individuo que se cayó en la calle. Tienes que prever que se va a caer. Entonces tendrías que estarlo monitorizando. Como cirujano no puedes justificarte de que estás aquí operando. Tienes que estar aquí operando y tienes que estar pendiente de los monitores. Por eso lo ponen alto. No para que no se ensucien ni para que no los pateen, sino para que tú estés viendo lo que está pasando de lo que tú estás haciendo. Y uno dice, no está jugando, a ver cuántas veces de los que han entrado a quirófano, sí, le dan agua y le dan agua fría para lavar la cavidad abdominal. Y eso llega a provocar arritmias. Ok, entonces en la sala de operaciones no es similar el paro cardiorrespiratorio al que vas a atender en la calle. Aquí tienes toda una serie de cosas que tienes que aprender a utilizar, pero sobre todo tendrías que haberla aprendido a identificar. Entonces, doctores, vuelvo a hacer la oferta. Con el doctor van a estar precisamente el correo para que aquellos que lo deseen les haga llegar todas las tarjetas que si la asociación, por ejemplo la Heart Association o la de que están basadas en sus principios, se las haga llegar yo a ustedes por correo y ustedes la corten, se pongan como los niños y la tengas allí, aunque piensas que nunca la vas a utilizar. El día que digas eso, el día que lo dejes, ese día te va a pasar, porque esa es la ley de Murphy. Si algo malo puede pasar, va a pasar. Entonces tenla, apréndela, llegará un momento en que no la necesites. Están reconocidas por colores y creo que sería mi mejor aportación de brindarles esa curiosidad por tenerla, no de que lo hayan aprendido conmigo hoy. Pues yo les agradezco muchísimo la atención que me prestaron y no me queda más que agradecerle también al comité nuevamente y a ustedes por su paciencia. Nuevamente, gracias.